Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Un placer acá recibirlos. Ya llevamos varios días de pandemia, 6 meses. El mundo sin duda ha cambiado. Esto ha tenido un impacto en todos nosotros, gracias a la gente que se va sumando. Vamos a empezar puntualmente con el doctor Pablo Bolognese, que es médico psiquiatra. Tengo los antecedentes de Pablo y espero que se conecte para comentarlos, pero es una persona graduada de médico con honores en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. También realizó su residencia en psiquiatría en el Hospital Parmenio Piñero de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se especializó en neuropsiquiatría y neurología cognitiva en la Fundación Favaloro, INECO. Eso está a cargo del doctor Facundo Manes, que seguramente todos ustedes lo conocen. Eh, es especialista en gerontopsiquiatría y psicogeriatría en la Asociación Neuropsiquiátrica, bajo la dirección del doctor Ignacio Brusco, y tiene muchos antecedentes desde ya positivos. En Argentina estamos viviendo este momento tan importante, tan complejo. Un saludo ahí al Mono Celeri, que está, es un médico amigo mío del Hospital Fernández. Y ahora vamos a pedir cuando llegue, aquí está Pablo, vamos a darle la entrada a Pablito. Bien, transmitir con... Bien, ¿estamos con Pablo? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, Pablo. Pablo Bolognesi, ok. A ver si nos conectamos con Pablo. Bueno, sin duda estamos viendo una época histórica, ¿no? Para el que tiene la oportunidad, como todos nosotros que estamos aquí, de vivir esto. Hola, Pablo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por conectarte. Un placer Por, hablar con vos. por Te favor, al estaba, revés. te estaba introduciendo a la gente que se va sumando. Hay a gente del Sanatorio Finoquieto también que se van sumando. Bueno, conté que sos un médico egresado de la UBA, con diploma de honor y que te especializaste en psiquiatría en la Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Piñero, hiciste la residencia, y también parte de tu formación tiene que ver con INECO, la fundación que dirige Facundo Manes, Exacto. neurología cognitiva y neuropsiquiatría. Bueno, tienes una vasta experiencia y yo te agradezco este espacio porque hablamos mucho acerca de COVID, del impacto que tiene en la salud de todos nosotros. En un principio hablábamos de los típicos síntomas de COVID, que era fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, falta de aire, y después se fueron sumando cosas. Se fue sumando la anosmia, o sea, la pérdida de olfato, la pérdida del gusto, y cada vez se suman más cosas, pero no podemos dejar de lado el impacto que esto tiene en nuestra salud mental. Sin duda, tanto vos como toda la gente que está participando, como yo, vimos un mundo diferente, un mundo distinto al que conocíamos. Fue un cambio tan abrupto, tan brusco, de los argentinos de abrazarnos, de besarnos, de compartir cafés, almuerzos, cenas, eventos, cumpleaños, ronda de mate, encontrarse con amigos, con una factura, independientemente de la posibilidad económica que tenía cada uno. El mundo nos cambió así, tac, bajó una cortina de persiana y nos pegó en la cabeza. Y el tema es cómo seguimos en esta incertidumbre, este temor, esta ansiedad. Vos sabrás decirnos cómo estamos viviendo aquí en América Latina, en Argentina, y cómo va a vivir el mundo esto. Y si uno habla del impacto que tiene el COVID, cómo sigue, bueno, los escenarios son distintos. Que evolucione por picos, que haya una gran segunda ola o que esto se apague. Pero ¿qué pasa acá, en la cabeza de todos nosotros? Desde los más pequeños, de los chiquititos que han cambiado su estilo de vida, que de golpe nos ven con barbijo, o ven cuando llegamos, no los abrazamos directamente y le decimos, no, espera que me lavo las manos, o que me pongo un barbijo, Tal y cual, no tal pueden ver cual. y no ven a los abuelos, y no van al colegio. Entonces cuando los fines de semana que nació en Buenos Aires, que es diferente de la realidad de otros lugares del país, quieren una plaza y van un chico a jugar, decís, no juegues con, no sé, con quien sea, no podés jugar con él. Y es difícil que pueda entenderlo. Y la población adulta mayor, la más vulnerable al COVID-19, es la que está guardada en su casa, que tiene necesidad de ver a sus hijos, a sus nietos, de sociabilizar con sus pares, con sus amigos que se encontraban por ahí a Mm. jugar a las cartas
o comer unas empanadas, y eso se ha perdido. Bueno, Yo te diría, este espacio. que la población adulta mayor es la más vulnerable al COVID, por un lado, y al mismo tiempo es la más vulnerable al aislamiento, ¿no? Porque son casualmente las personas que más necesitan de la estimulación social como gran factor de sostenimiento cognitivo, de sostenimiento de la identidad personal, ¿no? O sea, el adulto mayor necesita mucho el contacto social y son los que están más aislados. Y vos dijiste recién un par de cosas clave, ¿no? Yo pensaba, por un lado, todos estos cambios que vos nombraste, que los describiste perfectos, eh, y te agradezco muchísimo la posibilidad de estar hablando de esto. Creo que es como el gran tema, ¿no? El nuevo gran brote es la salud psíquica de la población mundial. Eh, por un lado, todo esto pasó muy rápido. Uno tiene como cierta capacidad adaptativa, pero los cambios han sido rapidísimos, ¿no? Y vos también, otra cosa que decías que es muy cierta y que yo lo experimento, yo tengo una hija de 6 años, por ejemplo. Yo llego a mi casa de hacer guardia en la clínica y viene corriendo y me dice, papá, me viene a abrazar, y yo le tengo que decir, no, esperá, Claro. esperá que no me toques, no toques la ropa. Y ella entiende que hay un virus. Y ella cada tanto se queja, me dice este virus, que de porquería, que no sé qué. Pero lo entiende a su manera. Tiene 6 años. Y en un punto también yo le estoy expulsando cuando me viene a saludar, hasta que yo me saco toda la ropa, me baño. Y después sí le digo, vení, dame un beso, ¿no? Y tener que salir a la calle ella y ponerse un barbijo ella para salir a la calle, también son cosas que son muy raras. Creo que estamos asistiendo a un escenario impensado, y que no estamos preparados psíquicamente para esto. Creo que la pandemia y que el aislamiento, porque se suele hablar mucho del aislamiento, y yo siempre marco, ¿no? Perdón, el aislamiento es consecuencia de la pandemia. No Claro. es que nosotros tenemos una especie de líder mundial que determinó que estemos encerrados en nuestras casas para dominarnos y saber qué estamos haciendo y que no estemos molestando, ¿no es cierto? O sea, acá lo primero es la pandemia. Y hasta ahora la única medida, vos lo sabés perfectamente, que tenemos para, para frenar y para proteger los sistemas sanitarios a nivel mundial es el aislamiento y el distanciamiento. Es la única medida para evitar que colapsen, como han colapsado en algunos lugares y hemos visto ejemplos trágicos. Y yo creo Pablo, que todo, sí, no, disculpa que te interrumpa siempre, sí, dale. cuando empezó esto, yo decía que el COVID, algo así, ¿no? Es un problema. Pero alrededor de COVID, lo colateral, yo creo que el impacto que va a tener tal vez sea desde el punto de vista salud mental y desde el punto de vista desatención de ciertas enfermedades y patologías, va a ser peor el impacto que va a tener lo colateral que el COVID. Quizás me equivoque, lo dije desde el principio y lo dije también al aire en C5N. Vos me sabrás decir cómo estás viendo, qué está pasando en la población, se aumentan las consultas, la medicalización de la gente, el consumo de psicofármacos, la angustia, no sé cómo explicarlo bien en palabras que quizás vos sepas ponerla mejor, Sí. la angustia, el miedo, la incertidumbre, el temor, el pánico ante las noticias, cuando uno prende el televisor y ve en rojo 30 muertos, 40 muertos, tantos infectados. Y la verdad que me gusta llevar tranquilidad a la gente, y la gente que está escuchando también quiero decirles que es un problema sanitario, es un problema mundial grande, pero sepamos que en Argentina también, por año, mueren a causa de gripe y neumonía una población de riesgo semejante a la que está padeciendo y sufriendo y falleciendo por COVID, de entre 32.000 y 30.000 personas. Y si uno divide una cuentita matemática esa cantidad de gente por los días del año, nos da una cifra de mortalidad de 80 o 85 personas, y por supuesto no minimizo nunca, lo digo siempre, detrás de cada número existen personas como vos, como yo, como las Tal personas cual, que están participando. tal cual. Pero, ¿qué impacto tiene esa visualización de noticias, esta que se llama infodemia, ahora una nueva palabra? ¿Cómo impacta esto en la psiquis de la gente, principalmente el que está aprendido a las noticias de la radio, la televisión y la gráfica? Yo creo que tiene un alto impacto. Vos sabés que una de las principales medidas para cuidar la salud mental en este contexto es evitar la sobreinformación.
O sea, informarnos es fundamental. Si vos no estás informado, obviamente que corres muchísimo más riesgo, ¿no? No conocerías, por ejemplo, las medidas de cuidado que tenés que tener cuando salís a la calle. Entonces, la información es clave. Ahora, la sobreinformación juega en contra. Y dentro de la sobreinformación entran muchas variables. Por un lado entran, por ejemplo, las fake news. Estas noticias falsas que generan temor. Ahora aflojó un poco, pero vos te acordás que al principio circulaban muchísimos audios de WhatsApp muy Muchísimo. misteriosos que nunca decía el nombre la persona que hablaba, siempre era a un familiar, mirá papá, no nos están contando tal y tal cosa, y después ponía, no, esta es una reconocida médica de no sé dónde, y no daban nombres, y había mucha información falsa. Entonces la información falsa es un factor de confusión peligrosísimo, peligrosísimo. Entonces yo siempre, entre las pautas que le doy a mis pacientes o en general, cuando hago alguna nota, es decir, bueno, elegir un momento del día o dos momentos del día para informarnos. Primer punto. No estar todo el día conectado. Los canales, que son canales de noticias, por ahí no tienen más remedio que estar todo el día hablando sobre esto. Pero yo no estoy obligado a estar todo el día mirando ese canal. Tengo muchísimas otras opciones recreativas para mirar o actividades para hacer. Segundo, elegir las fuentes de información, o sea, no estar sobreinformado por un lado y por otro lado elegir las fuentes de información, ir a fuentes confiables, Ministerio de Salud, los partes epidemiológicos, la Organización Mundial de la Salud, más allá de alguna que otra o algún que otro Sí, traspié que pueda haber tenido, yo sí. creo que nos estamos enfrentando a algo muy nuevo, totalmente desconocido. Como dicen muchos infectólogos, estamos escribiendo el libreto arriba del escenario. Y muchas veces estas idas y vueltas que tiene la OMS tienen que ver con que realmente hay investigación continua sobre el virus y es un virus muy extraño en su comportamiento. Esto que vos decías al principio, ¿no? Cómo van cambiando los criterios de caso sospechoso, por ejemplo, eso tiene mucho que ver con la presentación sintomática que el virus va teniendo. No es que se Absolutamente. mantiene todo el tiempo igual, ¿no? Mirá qué interesante, Pablo, lo que estabas diciendo. Hoy justo veía una conferencia que dio Tedros, digo, el nombre Sí, es un etíope, el biólogo, el director general de la OMS. Y él empezó a hablar del impacto esto que tiene en la población y se emocionó. Tuvo que hacer unas lágrimas por la situación general, porque el mundo no esperaba esto, ¿no? Y creo que es un mundo que ha cambiado. También leía, y quizás seguramente vos lo conocés, creo que era psicóloga belga, que decía que este es el mayor ensayo realizado en la mm, humanidad con respecto a la psiquis, de lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar. ¿Vos cómo sí. ves? Yo creo que sí. Vos sabés que hubo estudios realizados previamente en otros brotes. Por ejemplo, hay mucha información. ¿Viste la epidemia del SARS del Sí, 2003? sí, sí, por Bueno, supuesto. ahí, que es también causada por un coronavirus, muy parecido a este, Sí, solo que se transmitía cuando el paciente estaba muy sintomático, era el momento de transmisión. Entonces quedó muy claramente confinado a los centros hospitalarios y rápidamente con el aislamiento de los pacientes se contuvo el brote, pero hubo poblaciones, sobre todo en Asia, con un aislamiento muy estricto al estilo asiático, y ahí se empezó a estudiar ya el impacto en la salud mental. Ahora claramente tenemos como grupo de estudio al mundo directamente, o sea, claramente el es mundo el entero. mayor ensayo. Se están haciendo muchos ensayos en distintos lugares y se está alertando mucho sobre la problemática de la salud mental. Hay muchos síntomas, Guillermo, que pueden aparecer. Lo que yo más frecuentemente veo y lo que está descrito más frecuentemente son, obviamente, el aumento de la ansiedad para, ahí, para la gente se entiende a veces como esto de tener ganas de que llegue algún momento que uno desea, pero en términos médicos, cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de una especie de temor anticipatorio, ¿no? De estar muy concentrado en los peligros y vivir en un estado de alerta permanente, que conocemos como estrés o estrés crónico. La irritabilidad ha aumentado mucho, porque obviamente el encierro, la incapacidad, la falta de posibilidades de tener descarga física, social, emocional en otros lugares que no sea la propia casa,
también genera irritabilidad. El insomnio, los trastornos del sueño están a la orden del día. Mira, justamente, perdón, que te interrumpa, pero Sí, justamente mucha gente que está participando, Viviana Capobianco, etcétera, etcétera, me está diciendo esto, ¿no? Alteraciones en el sueño. Porque uno dice, bueno, quizás tengo más tiempo de estar en mi casa, y sin embargo la gente, uno pensaría que dormiría mejor, porque una vez veces anhela, cuando estábamos viviendo 6 meses para atrás, decía, qué lindo quedarme en casa y poder dormir. Qué cosa curiosa, ¿no? Que la gente esté durmiendo tan mal. ¿Qué es lo que sí. pasa? Yo creo que hay dos factores que confluyen en los trastornos del sueño en este momento. Por un lado, claramente estamos gastando muchísima menos energía. Hemos perdido rutinas, hemos perdido actividades y entonces tenemos un gasto energético menor. Así sea salir 3 o 4 veces a comprar cosas, ahora tratamos de concentrarnos en una vez por semana, salir a caminar, ir a ver un amigo, tomar un café, aunque no seas una persona, un runner, ¿no es cierto? Claro, Normalmente consumimos más energía de la que estamos consumiendo. Eso por un lado. Entonces, obviamente, el cuerpo tiene una menor cantidad de desgaste y requiere menor cantidad de horas de descanso. Por otro lado, este estado de alerta en el cual estamos durante todo el día hace que cuando llegamos a la noche nos cueste muchísimo bajar el número de revoluciones. Si yo tengo que hacer dormir a una persona que tiene, para ponerlo en términos gráficos, ¿no? Que viene en sexta velocidad. Si vos tenés que frenar, vos venís en un auto a 100 kilómetros por hora sí, y querés frenar en 10 metros. Es decir, bueno, yo me acuesto, estuve con la cabeza a 1000 durante todo el día, cuando me acuesto quiero apoyar la cabeza y dormirme. Es claro, imposible. Vos venís a 100 kilómetros por hora, querés frenar en 10 metros y te tengo que poner un paredón para que frenes. claro. Es la única forma, ¿sí? Que es el recurso farmacológico muchas veces. Me medicalizo, tomo una dosis cada vez más alta de algo y me duermo. Entonces, la alerta, la falta de desgaste, la pérdida de rutinas, la pérdida de actividades, lleva a que las personas duerman menos. Y dentro de estos trastornos del sueño hay muchas variables. Hay gente a la cual le cuesta quedarse dormida, que es el insomnio de conciliación. ¿Sí? Después, por otro lado, tenemos aquellas personas que se despiertan muchas veces a lo largo de la noche porque el sueño es más superficial, porque estamos durmiendo con un estado de alerta muy elevado y entonces nos despertamos ante cualquier tipo de estímulo, sonido o nada, al darnos vuelta en la cama. Y después tenemos despertar precoz, gente que se despierta muy temprano, por ahí dormía 7 horas y ahora duerme 5, 6, ¿sí? Ujú. Esos son los más habituales. Y después otra variable que yo veo de trastorno del sueño también muy frecuentemente es el sueño corrido, el desfasaje del sueño. Hay gente que duerme de día y no duerme de noche. Esas son las alteraciones que yo veo más frecuentemente hoy en día. En Me general pregunto, trato de... Sí, no, perdón, me pregunta una amiga que es una destacada nutricionista, Romina Pereiro, dice si tenés más consultas o se sabe que hay más pesadillas, que uno tiene un sueño, sueños violentos, sueños como si fueran flashbacks de hechos traumáticos, de estrés postraumático o recuerdos sí. pasados traumáticos. ¿Esto suele ocurrir en esta época? Puede Suele ocurrir. pasar. Vos sabés que sí, no me pasó tanto en consultas de pacientes, pero la otra vez me escribió una periodista española y me preguntó si me podía hacer una nota respecto de esto, ¿no? De que la gente estaba teniendo más pesadillas. Y yo le preguntaba, pero esto, eh, ¿en qué te basás para preguntarme esto? Y me contaba que tenía muchas amistades que le contaban esto, ¿sí? Y que ella misma le estaba pasando. Y a partir de ahí yo empecé a leer y a investigar y a preguntarle a mis pacientes y empecé a detectar que sí, que es así. Y que yo creo que tiene que ver casualmente con este estado de estrés. Como vos decís, estamos viendo una experiencia traumática y las experiencias traumáticas muchas veces se caracterizan por la aparición, uno de los síntomas del trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, es la aparición de pesadillas. Ese es uno de los síntomas característicos. También muchos de los medicamentos que se utilizan para mejorar la calidad del sueño o para disminuir el estrés, o sea, las benzodiazepinas o los antidepresivos, muchas veces pueden favorecer la aparición de sueños que se llaman sueños vívidos, que es tener sueños muy, muy realistas. Después el contenido del sueño puede ser bueno, malo, puede variar el contenido del sueño, pero es mucho más realista y la gente te cuenta, sueño
en forma mucho más intensa. Eso por un lado. Pablo, También sabes qué pienso yo, Guillermo. decime. Yo pienso que estos despertares que tiene la gente muchas veces pueden llegar a ocurrir por este nivel de alerta ante cualquier estímulo sonoro que pueda haber, eh, muy cerca de la fase REM del sueño, que es la fase en la cual soñamos, que tenemos Claro, sueños de mayor intensidad, sueños mucho más vívidos. Por algo el cerebro en esa fase desconecta el control muscular, entramos en una atonía muscular, los únicos músculos que siguen con tono son los respiratorios y obviamente el corazón, pero después, si no, viviríamos los sueños, pegaríamos patadas, ¿no? ¿Qué le pasa? claro. En algunas patologías esto ocurre, las alteraciones del sueño REM, y creo que despertarte en ese momento te hace recordar mucho más aquello que estabas soñando. Y otras veces por ahí vos podés tener algún tipo de sueño que después ni siquiera recordás, porque te despertás 2 horas después de esa fase, ¿me entendés? Seguro. Pablo, seguramente vos conocés este estudio que se comenzó en Boston, porque Facundo siempre Manes lo nombraba, es un estudio el más largo creo, de la historia de la salud pública, de la salud, que comenzó en Boston, tomando dos grupos poblacionales, la gente pobre de Boston y la gente más adinerada de Boston. El estudio, el objetivo que tiene es saber quién vive más y quién vive mejor. Lo estudiaron a través del tiempo, con encuestas, Sí. estudiando las historias clínicas de todos los pacientes, seguramente lo conocés, pues te estás sonriendo. Y Vos sabés que investigaron uno de esos pacientes llegó a ser presidente de Estados Unidos. presidentes, correcto, correcto, correcto. Bueno, digamos, para no cansar a la gente, el estudio que todavía sigue con los descendientes de esas personas que fueron falleciendo, esto comenzó en la década del 30, lleva 80 años el estudio, los investigadores también fallecieron, pero continúan investigadores nuevos, llega a una conclusión, quizás una verdad de perogrullo, donde podemos decir que quien vive más y quien vive mejor es aquel que tiene afectos, aquel que tiene una pareja que lo pueda comprender, que aunque se pelee todos los días, sabe que el día que le pasa algo puede contar con ella, aquel que tiene amigos, que se junta, como te juntarás vos seguramente, o la gente que está participando ahora, que trabaja conmigo, que nos agarramos, nos abrazamos, nos besamos, tomamos un café, compartimos un mate, y eso lo perdemos. Al perder eso, estamos perdiendo gran parte de la posibilidad de ser felices. No tiene que ver con el dinero que puede tener acumulado una persona, quizás hay gente que lo tiene acumulado, o con la posibilidad de trabajo. Tiene que ver con algo muy interno. Contame cómo ves esta situación, principalmente en la población adulta. ¿Cómo va a impactar esto? Bueno, sí, es un estudio súper interesante. Súper, súper. Porque ellos se preguntan al principio, los primeros encuestados respondían lo mismo que los millennials hoy en día. Claro. Creían que ser felices radicaba en tener Fama, dinero o fama, correcto. básicamente. Reconocimiento o fama, o dinero. Y no, se vio que quienes lograban una vida mucho más feliz, más allá de lo que les deparara la vida, eran quienes creaban buenos vínculos afectivos, ¿no? A nivel familiar y a nivel comunitario. Obviamente que perder contacto social yo creo que nos puede afectar y de hecho una de las consecuencias a nivel salud mental en este momento es la aparición de más casos de depresión, sin duda. Pero yo siempre digo que el aislamiento social es un aislamiento que tenemos que tener en claro que es un aislamiento físico. O sea, nosotros no nos Correcto. podemos contactar, ya no nos podemos por ahí juntar y comer un asado, ¿no es cierto? Como antes, y no nos podemos abrazar. Y eso nos afecta sobre todo a los latinos, que tenemos esta cuestión del contacto físico tan arraigada. En otras poblaciones por ahí no cambia gran cosa. Pero el contacto social nosotros lo podemos seguir teniendo. Es una Sí, forma rara. Los adultos mayores, que es la población que vos me estás preguntando, claramente tienen mucha menor capacidad de adaptarse a estos nuevos medios de comunicación y tenemos que estar muy atentos a eso. Yo, por ejemplo, coordino el Departamento de Deterioro Cognitivo y Demencias de una institución donde tenemos una cápita de pacientes de PAMI. Vos sabés que Mar del Plata es la tercera ciudad en el mundo con mayor proporción de adultos mayores. no sabía. Mira, Tiene, es un tema que no comenté recién. Le comento a la gente que está participando, les mando saludos a todos, muchas gracias por participar. Pablo vive actualmente en la ciudad de Mar del Plata, una sí, ciudad que vos decías que es tercera en en cantidad el de... mundo con mayor proporción de adultos mayores. Viene Barcelona, Miami y después Mar del Plata.
Mirá qué Por, interesante. por padrón electoral, mayores de 60 años, 25% de la población, uno a cada cuatro. Si no me equivoco, con el número de la OMS considera una población envejecida por encima del 7%. Estamos hablando de más del 20%. Bueno, ahí en esa institución yo tengo una cápita de, no la tengo yo, la tiene la institución, digamos, pero yo coordino el departamento de demencias y deterioro cognitivo, tenemos más de 3.000 pacientes en atención. Y es un gran tema, ¿no? Porque obviamente los adultos mayores los estamos cuidando, que no se muevan de sus casas. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Estamos haciendo llamados telefónicos, porque ellos no tienen la posibilidad de entender un smartphone y hacer una videollamada. Bueno, yo a mi hija le pongo videollamada con los Claro, abuelos, pero por ejemplo, mi mamá que tiene 80, no entiende bueno, eso. no lo Bien. entiende, no ve, tiene una retinopatía, entonces no lo ve, ¿me entendés? Y yo creo que hay que cuidar mucho a esa población, y hay que estar muy atentos, y por ahí ellos no van a reclamar tanto, pero nosotros sí tenemos que estar atentos y llamarlos y preguntarles qué necesitan y escucharlos y darles esa contención, porque ahí el contacto social y el vínculo social y el vínculo afectivo, que es tan importante en este tema que vos hablabas, el de mantener una buena vida y una vida feliz, se puede mantener, aunque vos no estés físicamente al lado. ¿Sí? Pablo, de toda la población, digamos, dividámosla básicamente entre niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. ¿Quién pensás que va a sobrellevar mejor esto? ¿Y quién va a ser el peor que sobrelleve esto? Qué buena pregunta. Es difícil saberlo, ¿no? Pero a veces subestimamos a los adultos mayores. Yo creo que los adultos mayores tienen, si bien tienen más rigidez y menor flexibilidad cognitiva para algunos procesos, también tienen toda una vida de experiencia y una gran capacidad adaptativa muchas veces, ¿no? Yo creo que están sufriendo mucho los niños. Me parece que y los niños están, no los adolescentes están mucho más acostumbrados a la virtualidad, ¿no es cierto? Manejan las redes, manejan el contacto virtual. De hecho, se contactan más virtualmente en forma natural antes de la pandemia que físicamente y presencialmente. Pero los niños más pequeños yo creo que lo están padeciendo mucho porque no llegan a entender, porque padecen la distancia. Y las personas jóvenes, el adulto joven yo creo que lo está padeciendo mucho porque también es quien más activo está, quien más ha perdido rutinas y donde también se concentra mucho el impacto de pérdida de trabajo y de pérdida económica, ¿no es cierto? Porque ese es un factor que tampoco podemos dejar de tener en cuenta. O sea, por un lado está el impacto sanitario, el miedo a qué va a pasar, me puedo infectar a otros, cómo me va a ir si me infecto, qué va a pasar. Y por otro lado también está el temor a, bueno, qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con la plata. Yo eso lo veo mucho en los pacientes, ¿no es cierto? Claro. Estaríamos hablando de, digamos, una tormenta perfecta, ¿no? Donde tenemos los temas económicos, los temas sociales. ¿Estás notando mayor violencia en la gente, en la consulta? ¿Notás que las personas están un poco más agresivas, más intolerantes? ¿Notás problemas de pareja? Porque claro, uno salía a trabajar, la mujer salía a trabajar, se encontraban, tenían sus momentos donde podían el fin de semana estar juntos, pero ahora están todo el día juntos. Y en una Claro, situación, digamos, de crisis donde no tenés guita, donde estás con la incertidumbre del laburo, porque al ir al laburo estás pensando, no estoy yendo a trabajar, ¿cómo va a ser el tipo que me emplea para pagarme? Y estás pensando que podés perder el trabajo, tus hijos te ven en casa, te genera una situación compleja. La gente tiende a deprimirse más, a ponerse más violenta, irascible, más triste, hay tristeza, hay ansiedad, depresión. ¿Qué es lo que más estás visualizando o lo que ves a futuro? bueno, yo desde la estadística personal lo que más veo es la ansiedad, la angustia, ¿sí? Y la irritabilidad, ¿sí? La gente te dice estoy más intolerante, me enojo más fácil, grito más rápido. Eso sí lo veo mucho, obviamente, ¿no? El estar confinados y la convivencia forzada, que yo lo veía mucho antes en los pacientes cuando se jubilaban, ¿no?
que decían, desde que se jubiló mi marido y está todo el día en casa es Claro. insoportable, doctor. Venía por ahí la Sí, mujer a sí, sí. decirme, porque antes no nos veíamos nunca, nos llevábamos bárbaro durante 50 años y ahora está todo el día en casa, es insoportable porque no sabe qué hacer. Bueno, la convivencia forzada es un problema, como es un problema también el estar pasando este aislamiento solo. También es otro tipo de problema, ¿no? Pero lo que Mira, yo más veo es ansiedad e irritabilidad. Yo creo que la mira, depresión va a ir viniendo. el domingo voy a tocar un tema en el programa de C5N, en Doctor C, que me parece interesante también, que tiene que ver con la sexualidad. ¿Qué pasa con la sexualidad en esta época, donde quizás las personas estén muy preocupadas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social? Y también en la casa están los chicos, parejas que por ahí no estaban del todo bien, pueden empeorar o mejorar. El que estaba por divorciarse no se puede, o la que estaba por divorciarse no se puede divorciar porque no tiene dónde ir. La persona que tiene que cambiar de departamento o casa, todas estas situaciones esto generan una situación muy, muy estresante, ¿no? De mucha inquietud. ¿Cómo ves el tema de la sexualidad en la gente, digamos, adultos y adultos mayores con respecto a esta cuarentena? Y la veo complicado, sí, 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 es un tema complicado. Lo que vos decías de los chicos es tal cual, ¿no? O sea, estamos todo el día encerrados, los chicos no se cansan, no tienen sueño, no se duermen más, y las parejas pierden intimidad, obviamente. También el estrés afecta a la sexualidad. Muchas veces me pasa que yo atiendo a pacientes, pero esto es histórico, no ahora con la pandemia. Atendés pacientes que por ahí te consultan por estrés o por algún síntoma anímico asociado a algún tipo de situación que están pasando. Y entonces vos le das un fármaco y te dicen, leí en el prospecto que afecta a la sexualidad y yo no tengo tanto deseo sexual. Y yo le digo, mirá, es muy difícil evaluar el deseo sexual en un contexto de estrés, porque el estrés impacta altamente en el deseo, en la libido, en la actividad sexual. Entonces, primero bajemos eso y después evaluemos si el fármaco te afecta o no te afecta la parte sexual. Y yo creo que en este contexto está muy, muy afectada la parte sexual. Ni hablar. Y es un factor de descarga y de calidad de vida muy importante también. Y es un factor muy importante también en la vida de una pareja. No es un elemento menor a descuidar, ¿no? A la hora de ver cómo seguimos adelante con nuestra pareja en este contexto. Pablo, mira, estamos cerca del tiempo, ¿no? Pero me gustaría, en lo que hablamos, en lo que venimos hablando recién, dijiste la población adulta mayor, de tratar de ver las noticias 2 veces por día y recrearse de otra manera. Desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de ejercicio mental, cerebral, ¿qué le aconsejás para recomendar a la gente que tiene papás o que nos está escuchando ahora, quizás un adulto mayor, una persona que tiene 65, 70, que yo digo que son personas jóvenes, la juventud no pasa por el número de la edad que uno tenga? Yo no sé si está de acuerdo, yo el otro día hice una encuesta para Minuto Uno, qué es ser viejo, ¿no? Y mi idea es, lo que encontré, lo que busqué, es aquella persona que evoca más de lo que proyecta. O sea, te pasás Ujú. recordando el pasado y no pensás en el futuro. En el futuro lo que vas a hacer, aunque sea decir, bueno, mañana voy a hacer las compras, voy a hacer un guiso, o voy a terminar el crucigrama, o un rompecabezas, o voy a hacer lo que sea. ¿Qué otro consejo puedes darle aparte de ver noticias 2 veces por día para agilizar esa cabeza, para que el bocho te labure, para que se entienda, ¿no? Para que te labure el bocho y de generar algo positivo en tu mente, Qué bueno energía está, positiva? qué bueno está la encuesta que hiciste. Sí, sí, está lleno de viejos de 20 años, ¿no? Por supuesto. Eh, tal cual, Y tal cual. viceversa. Bueno, y al revés. Y gente joven de 80, totalmente Exacto. vital y que está padeciendo en este momento casualmente todo esto. Bueno, yo recomiendo varias cosas. Primero, el contacto social, el contacto afectivo es fundamental. ¿Sí? El aislamiento es un gran factor desencadenante de deterioro cognitivo. ¿Sí? Y de aparición, Muy obviamente, importante. de trastornos psiquiátricos como depresión, como ansiedad. Pero el aislamiento está muy asociado, la falta de estímulo social, de contacto social, está muy asociado al deterioro cognitivo. ¿Sí? El contacto, primero somos seres sociales, ¿sí? El vivir en sociedades ha sido un gran elemento de evolución de nuestro cerebro.
una presión evolutiva muy importante que hemos tenido. Entonces, hablarles, contactarlos, llamarlos y tratar de favorecerles y facilitarles el contacto social también con sus congéneres, digamos, ¿no? O sea, amigos, que tengan ese contacto. Segundo, el estímulo cognitivo. Hoy en día hay muchísima oferta de actividad cognitiva online, ¿sí? Que o le podés conectar la página si sabe manejar la computadora, o le podés imprimir ejercicios para que haga en la casa, porque el estímulo cognitivo tiene que estar. El ejercicio cognitivo, la lectura, ¿sí? Eso es fundamental. Tercero, actividad recreativa. La actividad recreativa es muy importante. Y en actividad recreativa entra no el crucigrama, que es el clásico ejemplo que te da, yo hago muchos crucigramas. Sí, al cuarto crucigrama son todos iguales. Ya no es un desafío intelectual, ¿me entendés? Entonces, la actividad recreativa también es muy importante, que es forzar la cabeza a pensar, ¿sí? No es estar pasando canales y pensando preocupado, pensando en problemas, sino forzar la cabeza a concentrarse en algo que para ahí no maneja tanto y no conoce tanto, pero que es placentero. Eso sería algo recreativo. Puede ser aprender un idioma, tocar un instrumento, cantar, hacer algún tipo de actividad nueva y también la actividad física. Y la actividad física, que hoy en día uno dice, bueno, pero ¿y cómo hacemos actividad física? La actividad física se puede hacer adentro de la casa. También hay un montón de oferta de estrategias de actividad física para lo que es el confinamiento, digamos. Y es muy importante la actividad física. Está demostrado que la actividad física, por ejemplo, 3 horas de caminata, esto es aproximado, ¿no? 3 horas de caminata por semana previene más el impacto cognitivo y los síntomas de deterioro cognitivo del posible Alzheimer, ¿no? que puede tener una persona con los años, que cualquiera de los fármacos existentes hasta el día de hoy. Fíjate lo importante que es la actividad física. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se demostró? Que la actividad física estimula factores de crecimiento neuronal, facilita la conexión, la creación de nuevas redes neuronales, de nuevas conexiones entre las neuronas. O sea, es que tenemos más o menos entre 85.000 y 100.000 millones de neuronas, y cada neurona se conecta con 5.000, 6.000, 8.000 neuronas más, ¿no es cierto? Como si era el grupo de amigos de Facebook que tiene esa neurona. Entonces, que haya posibilidades de que a partir de la actividad física creemos más de estas conexiones, nos da muchísimo más resto cognitivo. Y ese resto cognitivo nos da flexibilidad para adaptarnos, para comprender la situación, nos mantiene activos mentalmente, nos evita el deterioro y también nos evita la aparición de síntomas psiquiátricos, ni más ni menos. Mira, ¿te imaginas una cuarta ola, una ola, digamos, de consultas post pandemia? Ojalá que termine esto, porque la incertidumbre nos afecta a todos. Nadie sabe, lo ves, lo dijiste vos recién, y la OMS, que es el ente rector a nivel mundial de lo que es la salud, cómo sigue esta película, ¿no? Son escenarios posibles. Imaginas una cuarta ola de gente consultando por trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad, temor, gente que se ha quedado muy sola, que ha perdido laburo, o pensás que vamos a salir fortalecidos. ¿Hay personas resilientes? ¿Hay países resilientes? ¿O pensás que vamos a estar todos involucrados dentro de la misma situación de bajón generalizado? Yo creo que va a haber muchas consultas, que hay muchas consultas que en este momento no están habiendo por temor a salir o por no querer hacerlas en forma virtual, por ejemplo, y que una vez que esto pase, mucha gente, y sobre todo aquellos que no consultaron en el momento y dejaron que esto fuera evolucionando, esto me refiero a los síntomas psiquiátricos o mentales que pueden ir apareciendo, va a haber muchas consultas. Ahora, claramente hay gente que es resiliente y que se fortalece con este tipo de situaciones, y obviamente van a salir fortalecidas, y claramente creo, como vos decías muy bien, hay culturas que son más resilientes, ¿no? Que han pasado grandes guerras, que se han fortalecido culturalmente y que son impresionantes. Justamente ayer estaba viendo una foto, mirá, no tiene mucho que ver con el tema, pero yo sigo muchas páginas de historia, me gusta mucho la historia, y estaba viendo una foto de un piloto de la RAF, de la Royal Air Force, de la Fuerza Aérea Inglesa,
en 1941, 42, en plena Segunda Guerra Mundial, entre vuelo y vuelo, en cada vuelo podían morir tranquilamente, realizándose un corte de pelo, tal con el peluquero sentado con el avión atrás, fumándose una pipa y leyendo un libro, con una pierna cruzada cortándose el pelo. Y yo digo, qué locura, qué fortaleza mental Claro. tiene que tener una persona que sabe que dentro de 10 minutos se puede subir un avión y va a caer al vacío Sí, o va a sí, morir, se corta el pelo, tío. y se está cortando el pelo y está leyendo un libro y fumándose una pipa, ¿no es Claro. cierto? O sea, claramente hay culturas, los ingleses son muy resilientes en ese sentido, los sajones en general, y los latinos somos más dramáticos en general. Sí, claro, Yo creo claro. que va a ser muy variable la respuesta, pero lo que yo más recomiendo es consultar ahora, no dejar pasar, porque muchas veces se evitan problemas mayores. Entonces, yo no sé si vos vas a ser resiliente, más resiliente, menos resiliente o no, pero estoy seguro de que si vos tenés una consulta ahora y adoptás algunas medidas hoy, te vas a evitar muchos problemas mañana. Eso estoy segurísimo. Sí, es interesante el tema de las culturas. Yo trabajé en Detroit y ahí estaba en un centro de oncología donde se recibían pacientes de todo el mundo. Y venían los pacientes de Estados Unidos y le decían, bueno, usted tiene un cáncer, le vamos a sacar la vejiga, va a orinar atrás de una bolsita. Y la persona decía, ok, ok, ok. Y venía la Se gente de llevan el, Medio se Oriente. llevan el folleto ellos, con la Sí, sí, información se de lleva el cuánto van a folleto. sobrevivir y todo, sí. Exactamente. Venía el jefe del servicio, que yo trabajaba con él, le decía eso, pasaba él, pasaba la enfermera y le contaba cómo era la bolsita, cómo se usaba y que esto que lo otro. Venía la gente de Medio Oriente con la familia, se tiraban al piso. Yo he visto pegarse la gente la cabeza contra la pared hasta lastimarse a mano. Digo, cómo las culturas son diferentes ante una misma situación. Nosotros estamos en un término intermedio, pero somos unas personas muy afectivas, muy cálidas, estamos acostumbrados a besarnos, a abrazarnos. El tema del beso, del apretón de mano, son temas que van a cambiar seguramente y nos van a cambiar Claro. la historia a todos nosotros. Y bueno, vamos a ver cómo salimos de esto. Ya se nos fue el tiempo. Yo quiero agradecerle, bueno, a gente que ha participado, Lorena Tufani, Huevo Claudio, Claudia Barqui, Gaby Buchmayer, gente conocida. La gente participó mucho, nos contaban acerca de los problemas de sueño, nos contaban acerca Mucha gente escribiendo, mucha gente mucha escribiendo. gente escribiendo, muy interesante el tema. No va a ser la última vez que vamos a comunicarnos. Me encantó la charla con vos. No nos A mí conocemos también. personalmente y no nos conocemos No, personalmente, pero si querés darle un cierre, estás bienvenido para hacer un pequeño cierre y te lo agradezco infinitamente. no, yo te agradezco primero el espacio a vos, has sido muy amable. No nos conocíamos personalmente, nos estamos conociendo como nos conocemos ahora, como nos estamos conociendo ahora, ¿no? De esta nueva normalidad que estamos viviendo. Yo creo que como cierre diría que tenemos que cuidar nuestra salud mental por una cuestión muy... Yo tengo una frase de cabecera, como corresponde a un neuropsiquiatra, ¿no? Que las frases sean de cabecera, que es que nosotros somos nuestro cerebro. Y una vez hacíamos un ejercicio en una charla con un colega muy prestigioso allá en Capital, en INECO, que él decía, bueno, aquellos que creen que no somos nuestro cerebro, que somos, desde un punto de vista biológico, obviamente que hay Sí, por otras supuesto. explicaciones, ¿no? Bueno, ¿quién se sometería a un trasplante de cerebro si somos algo más que nuestro cerebro? Yo me trasplanto el cerebro y me pongo el cerebro de, qué sé yo, cualquier otra persona y cuando me despierte, ¿quién voy a ser? Voy a ser esa otra persona, claramente. Claro. Entonces, nuestra identidad, lo que somos, quiénes somos, nuestros recuerdos, nuestras decisiones, nuestras emociones, todo está en nuestra cabeza. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo nuestra salud mental porque es el bien más preciado que tenemos y nos podemos enfermar, nos pueden pasar un montón de cosas, pero mentalmente siempre tenemos que estar bien para tener más herramientas, para poder seguir siendo quienes somos, para poder responder de la mejor forma posible. Tenemos que cuidar mucho nuestros afectos porque sostienen nuestra salud mental. Y entonces remarco esto de que la distancia y el distanciamiento social es físico, no es afectivo, no es emocional, es físico, nada más que físico, y ojalá por poco tiempo, pero si nos cuidamos mentalmente y si nos contactamos entre todos, vamos a pasarlo mucho mejor y vamos a salir mucho mejor de todo esto que no sabemos cuándo va a pasar, ¿no? Pero ojalá pronto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a la gente por participar. Vamos a dejar esto
colgado en mi Instagram para que lo puedan visualizar. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias a vos, Guillermo. Un placer hablar. Buenas tardes, chao a todos. Adiós.